quiero darle de nuevo las gracias por acompañarnos al tercer día de nuestra serie de transición a la escuela preparatoria con el programa de Gear Up. Y el tema de hoy vamos a hablar en detalle. Ayer hablamos sobre qué es lo que las universidades piden de requisitos, ¿verdad? Para poder admitir a los estudiantes. Y también hablamos de cómo se ve ese éxito, ¿no? Hacia la universidad y hacia una carrera, cómo el estudiante puede explorar y qué es lo que el estudiante tiene que empezar a descubrir, explorar, ¿no? Para poder tener los requisitos adecuados y triunfar, ¿no? En la universidad. Y bueno, también en la preparatoria, ¿verdad? Todas estas habilidades y cosas que estamos aprendiendo en estos talleres también se reflexionan en el trabajo del estudiante para la preparatoria. El tema de hoy vamos a hablar más en detalle sobre las habilidades, ¿verdad? Los hábitos que el estudiante tiene que empezar a desarrollar y acostumbrarse a practicar entrando a la preparatoria, que también ahí le va a traer muchos éxitos en sus estudios, pero también le va a ayudar mucho, mucho, mucho para prepararse a la universidad, para la universidad. Entonces, les recuerdo que la sesión está siendo grabada y cuando me refiero que es grabada, es nomás la presentación lo que está siendo grabada y la voz de uno, ¿verdad? Ok. Entonces, bienvenidos. Gracias de nuevo por acompañarnos. Yo soy Cristal Cardiel, la coordinadora del programa. Y con nosotros también está Ms. Yomara Pérez, que es una de las consejeras estudiantiles. Yomara, ¿quieres decir hi? Oh, sí, hola, yo soy Yomara. Y Yomara me va a ayudar el día de hoy a manejar, ¿verdad? Las preguntas o la caja de chat. Y también después del descanso que tenemos, me va a ayudar a dar un poco de la presentación. Bienvenidos todos o todas, ¿verdad? Y espero que aprendan hoy mucho, ¿no? Porque tenemos una presentación hoy con mucha, mucha información sobre sobre estas habilidades, ¿no? Y creo que también, no nomás a nuestros estudiantes nos puede ayudar lo que vamos a aprender el día de hoy, pero también a ustedes, ¿no? Como padres y tutores es muy bueno mantener estas habilidades para motivar a los estudiantes que las tengan y también identificarlas, ¿no? Cuando ellos estén estudiando. Ok, entonces a comenzar. La agenda de hoy el taller, vamos a hablar como siempre, de los acuerdos comunitarios. Empezaremos con el tema de los estilos de aprendizaje y después el tema número 3 de la administración del tiempo del estudiante. Vamos a hablar de las estrategias para estudiar efectivamente y cerrar con la evaluación y si tienen algunas preguntas. Entonces, comenzaremos con el tema del estilo de aprendizaje. Ahora, esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque es muy fácil asumir, ¿verdad? Que, bueno, tal vez mi estudiante no tiene dificultad de aprendizaje y uno no sabe por qué. Es muy importante que empecemos a identificar el estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes a lo más temprano que se pueda, porque esto les puede ayudar a ellos comunicarse con sus maestros, sus instructores, consejeros o con ellos mismos para saber qué es lo que le beneficia a él para poder retener información y a procesar las clases y todo lo que esté estudiando, ¿verdad? Aquí dice, el estilo de aprendizaje de un individuo se refiere a la forma preferencial en que el estudiante absorbe, procesa, comprende y retiene información, ¿verdad? Hay muchos estilos de aprendizaje, pero hoy vamos a hablar de 3, ¿verdad? Los estilos de aprendizaje individuales dependen de factores cognitivos, emocionales
y ambientales, así como de la experiencia previa del estudiante. Cuando nos referimos a cognitivos, quiere decir del cerebro, ¿no? Científicamente cómo trabaja la mente de uno. Emocional, pues las emociones de uno y el ambiente, ¿verdad? El hogar, la escuela y la ciudad en donde los estudiantes están aprendiendo. Entonces es muy importante que empecemos a ver qué son los hábitos y cómo es que mejor el estudiante aprende o hace sus trabajos, ¿se da? ¿En qué manera? Ahora, quiero que, ya que empezamos a hablar de esto, ¿no? Que piensemos ahorita entre todos aquí y compartan por qué ustedes piensan que es importante identificar o saber su estilo de aprendizaje, ¿verdad? Y cómo puede beneficiarse uno al conocer el estilo de aprendizaje. Eso pueden usar su micrófono o escribir en el chat box por qué es importante y el beneficio de saber el estilo de aprendizaje. Yo puedo compartir ¿Ok? como, por ejemplo, yo creo que es importante que el estudiante pueda identificar qué tipo de manera él aprende mejor porque le va a ayudar mucho cuando él esté en la escuela en la cuestión de estudiar, de hacer la tarea, e incluso también cuando está él en la clase y así. Sí, eso sí, sí, le va a ayudar a comunicarse, ¿no? Y cuando está en el salón, eh, saber qué le trae a él más éxito en comprender la lección, ¿verdad? Y las instrucciones que están dando en el salón. ¿Alguien más quiere compartir el beneficio o la importancia de identificar el aprendizaje, el estilo de aprendizaje? Ok, entonces vamos a ver los 3 tipos de estilos de aprendizaje, ¿verdad? Y tratar de explicarles cómo es que se comparan. Bueno, no es que se comparan, ¿verdad? Es cómo es que son distintos, ¿verdad? Y por qué es importante identificar las costumbres que el estudiante tiene de cómo él estudia y cómo él se comporta, ¿no? En el salón. So, hoy vamos a hablar de 3 estilos de aprendizaje. Tenemos el visual, el auditivo y el kinestésico, ¿verdad? Visual es en relación con ver, los ojos, ¿verdad? Auditivo es el escuchar y kinestésico es el hacer, el movimiento, experimentar, ¿no? Trabajar con las manos. Ahora, el estilo visual es probablemente que su estudiante aprenda más en este estilo si es que su estudiante toma muchas notas con detalle, ¿verdad? También otro punto dice aquí que es probablemente que si su estudiante aprende más y, y mantiene la información de la clase, es porque al sentarse enfrente, ¿no? De la clase, del salón, tiene que verlo todo. También otra característica bajo el estilo de aprendizaje de visual, ¿verdad? Es que el estudiante beneficia de las ilustraciones y presentaciones que tienen color. El color y lo visual y los símbolos es algo que le ayuda a esta persona, ¿no? Al estudiante cuando tiene este estilo visual. También las personas que tienen este estilo visual, ¿verdad? Prefieren estímulos que
estén libres o aislados de distracciones auditivas y kinestésicas. Por ejemplo, si el estudiante es un estudiante que prefiere estar en un lugar donde no hay mucho ruido, donde no hay muchas distracciones, la gente pasándose, moviéndose o movimiento, y nomás le gusta a él o a ella, ¿verdad?, aprender leyendo o visualmente viendo las lecturas o lo que está aprendiendo, entonces el aprendizaje que es más adecuado para ese estudiante es el visual. So, aquí hay mucho más puntos bajo este estilo, ¿verdad? Dice también que generalmente son ordenados y limpios estas personas. También dice que encuentran algo para ver si es que están aburridos, ¿verdad? So, normalmente, si el estudiante prefiere leer o ver una película o ver el Netflix o jugar videojuegos, ¿verdad? Algo visual que no necesite uno escuchar mucho o a platicar o moverse o experimentar o interactuar con alguien, es porque la persona aprecia más lo visual, ¿no? Y el aprendizaje visual. Ahora, auditivo. El auditivo se siente, la persona de este estilo de aprendizaje se siente en donde se sientan, ¿verdad? Donde puedan escuchar fácilmente, pero no necesariamente prestar atención a lo que sucede. So, por ejemplo, en un salón, el estudiante puede sentarse en el centro, a los lados, donde pueda escuchar muy bien, pero no tiene que estar enfrente del salón para tener acceso a todo lo que está viendo en el pizarrón, ¿verdad? Mientras él pueda escucharlo claramente la lección o el maestro, ahí es donde le va a ayudar a él a aprender. También otro punto aquí dice que es posible que no coordinen los colores o la ropa, pero pueden explicar por qué iban puesto lo que iban puesto, ¿verdad? No tienen tanta coordinación o no son tan detallistas como las personas del aprendizaje visual, pero sí son muy buenos para comunicarse y el escuchar. Aquí dice también que adquieren conocimientos leyendo en voz alta, sabiendo que ellos aprenden mucho mejor escuchando, ¿verdad? Si es que se encuentran leyendo o tener que revisar reportes y hacer lecturas, ellos normalmente leen en voz alta para retener la información y entender lo que están explorando, ¿no? O leyendo. Y por último, aquí dice que las personas con el aprendizaje auditivo recuerdan verbalizando las lecciones para sí mismo. So aquí dice, si no lo hacen, tienen dificultades para leer mapas o diagramas o manejar tareas conceptuales como las matemáticas, ¿verdad? Aquí a veces tienen que hablarlo con sí mismo o sea, para verbalmente, ¿no? Para entender cada lección o cada lectura o el tema o la palabra que están leyendo, ¿no? O el ensayo. Lo tienen que recordar verbalizadamente. Y por último tenemos el aprendizaje kinestésico. Dice que se necesita estar activo o activa y tomar descansos frecuentes. Este estilo de aprendizaje, la persona que se identifica con kinestésico también habla con sus manos y con gestos. Si usted mira que su estudiante se comunica o se expresa moviendo las manos o siempre haciendo gestos, es porque así es como él o ella comprenden o se pueden comunicar un poco mejor y aprender mejor. Aquí también podemos dar el ejemplo de las matemáticas, ¿no? Si vemos que el estudiante usa sus dedos para hacer las matemáticas, es algo que tal vez su aprendizaje sea kinestésico. También dice que recuerda lo que hizo, pero tiene dificultad para recordar lo que dijo o vio. Otra vez, porque si es kinestésico va a recordar las acciones, las experiencias, pero no mucho lo que vio y lo que escuchó durante esas experiencias, ¿verdad? Que puede ser un poco de malo el no acordarse de esas cosas, pero lo bueno es de que sí tiene la memoria, ¿no? De la experiencia y de lo que sucedió.
Entonces, también dice que aquí siempre encuentra razones para moverse, ¿verdad? Cuando están aburridos, o si el estudiante normalmente después de una sesión de clase en línea, ¿verdad? Por ejemplo, si quiere ir a caminar o ir a jugar un deporte o hacer ejercicio, ¿verdad? Es porque tiene un estilo de aprendizaje o es una persona que se identifica con el kinestésico. Aquí también que dice que las actividades que normalmente estas personas con estos estilos de kinestésico, las actividades que les atraen son como las actividades que uno use las manos y que se mueva. Por ejemplo, cocinar, construcción, ingeniería, el arte, ¿verdad? Es para, esas actividades los ayudan a ellos a predecir y a aprender mejor. También dice que disfrutan las excursiones y tareas que implican las manipulaciones de la materia, o sea, si tienen proyectos que donde uno tiene que construir y su estudiante normalmente tiene mucho éxito o siempre saca buenas calificaciones en esos proyectos, es porque a él o a ella le gusta construir, ¿verdad? Y moverse y experimentar. Y lo último de este estilo de aprendizaje es de que se comunican tocando y aprecian los gestos que son expresados físicamente como una palmada en la espalda. Normalmente ellos como que usan el moverse, ¿no? Y los gestos para comunicarse y siempre tienen que estar, o sea, moviéndose o usando sus manos, ¿verdad? Entonces, ya que aprendimos estos 3 estilos de aprendizaje y como les expliqué en la primera página de por qué es el beneficio, ¿no? De saber, quiero abrir aquí el micrófono, ¿verdad? Y darle la oportunidad de ustedes de pensar en cuál es el estilo de ustedes de aprendizaje, con cuál se identifican ustedes más. Y aquí tienen aquí las características. Y si no con usted misma, con su estudiante, ¿verdad? ¿Cuál de estos 3 estilos tienen en lista o identifican la manera en que su estudiante aprende o hace los trabajos o las tareas, ¿verdad? O sea, hay que tomar unos segunditos para identificar eso y ya después, si gustan o las invito a que compartan qué es el beneficio de conocer este estilo de aprendizaje. Se pueden poner su estilo de aprendizaje en el chat box, pueden abrir su micrófono y compartir el por qué se identifican con el visual o al auditivo. Ok, la señora Contreras dijo que ella piensa que es kinestésico. Ok, perfecto. ¿Y quiere compartir el por qué? ¿No dijo el por qué? No dijo por qué. Ok, está bien. ¿Alguien más quiere compartir con cuál o si tiene alguna pregunta de que usted ha notado cómo estudia su estudiante y tal vez necesita ayuda a identificar cuál es el estilo de aprendizaje para su estudiante? Es sobre mi hija. Ok. Uh-huh. Ella es un poco distraída, yo la veo como un poco distraída, pero en sí en sus calificaciones ha salido muy bien, pero no sé si ese distraimiento que ella tiene sea solo cuando está en la casa o cuando o está en la escuela, pero también, como le digo, sus calificaciones son buenas. Sí. Y a veces dice que también está muy cansada, como que no duerme lo suficiente y dice, pues tenía sueño en la clase, pero al final, como le repito, está bien. Uh-huh. Entonces, no sé si a la larga, pues
no le afecta en nada, ¿verdad? Porque de todas maneras, al final lo que se ve son las calificaciones. Ujú. Sí, y señora Sofía, ¿y usted cuál piensa cuál estilo es el que usted piensa que se identifica más con Janely? El kinestético, kinestésico, ajá. Mm. Sí, porque normalmente el estudiante que se sienta un poco distraído, ¿no? Tal vez Ajá. el estar enfrente de un salón y escuchar y escuchar y escuchar no es lo suficiente y como es kinestésico se va a aburrir un poco, ¿no? Esto pasa cuando el estudiante le gusta crear o le gusta su proyecto y nomás salón donde nomás están escuchando y escuchando y escuchando y ver presentación tras presentación y no están creando algo con sus manos, entonces se va a distraer. Pero quiero comentar sobre que ella se siente un poco cansada, ¿verdad? Bueno, yo le recomiendo que no sé, maneje su tiempo un poco más para que no tenga esa costumbre, ¿verdad? Cuando llegue a la universidad de que no descanse muy bien, ¿verdad? Porque no es saludable el no descansar muy bien o ¿cómo se dice? El desvelarse, ¿no? Porque ya después entonces no tiene energía. Pero sí, yo creo que su estudiante probablemente es el kinestésico y lo que uno puede hacer cuando esto pasa, puede, el estudiante puede comunicarse, ¿no? Con la maestra o el maestro y decirles, ¿sabe qué, maestro? Yo no le entendí muy bien a la lectura de hoy o a la lección de hoy, ¿verdad? Porque yo me identifico con el estilo de aprendizaje kinestésico, o sea, y el estudiante puede preguntar, ¿hay algún proyecto o algo que yo pueda hacer o construir o trabajar para poder entenderlo en mi manera, ¿no? La lección de hoy. Y igual con los otros estilos, ¿no? No sé si alguien más quiera compartir el beneficio o cuál es el estilo de su estudiante de aprender o el de usted. Ah, yo, mi estilo de aprender es visual, pero Okay. mi hijo creo que es, ¿cómo se llama? El kinestésico, creo que se, no sé, la señora Reina, no sé, creo que Ok, ya. su hijo Ok, es el kinestésico. ajá, sí, mi kinestésico. Y, Él es un muchacho muy, y, ¿cómo se llama? Que le gusta mover, le gusta que algo que tiene que estar moviendo, agarrando y se sí, distrae muy rápido, como dice la señora, ujú, pero también es muy inteligente. sí, Y ahorita él terminó sus clases todas perfecto, qué bien, ajá. Y sí. entonces yo digo, pero es un poco distraído. Yo le digo a él, si tú daras toda tu potencial, no sé, le digo, estarías mucho más mejor de lo que tú estás dando ahorita, Sí. porque siento que es muy distraído, pues yo a veces siento que no está aprendiendo, pero Ujú. cuando uno le habla, él sí contesta, sí sabe lo que está Sí, haciendo. sí. Y también gracias por compartir, señora Reina. Tal vez es probable también que tengamos un mixto de Ujú, estos estilos, ¿no? Tal vez su estudiante sea un mixto de auditivo y kinestésico, ¿no? Que él necesita moverse y crear y estar, no sé, aprendiendo en maneras que, como usted dice, moverse y experimentar y usar las manos y construir, ¿verdad? ujú, Pero al mismo sí, tiempo también escucha y él está reteniendo la información y está comprendiendo, sí, ¿verdad? So, yo, ajá, si todavía edad no nota que le está afectando a sus calificaciones, yo de todas maneras quiero aconsejarlas a ustedes de que si su estudiante se identifica con el kinestésico, es muy importante que le pongan como
atención a esas distracciones, ¿no? Porque tal vez lo que está pasando, y luego más con el tiempo de ahora, que los estudiantes van a estar enfrente de una computadora y aprender así en línea, ¿no? So, los estudiantes que se identifican con el kinestésico es probablemente que van a tener una dificultad, ¿no? Mantenerse sentados y enfocados. So, tenemos que respetar eso con los estudiantes, identificar cómo es que podemos ayudarlos a ellos a evitar estas distracciones, ¿verdad? Es probable que pueden manejar el tiempo donde, mira, ok, 1 hora vas a estudiar en línea y vamos a ir a caminar unos 20 minutos, ¿verdad? Y así para que ellos puedan disfrutar de ese balance, ¿no? De moverse y siempre estar, bueno, haciendo algo y no distraerse. Ya después que todo esté bien y que regresen a clase, si es que el maestro o la maestra, ¿da? O la clase nomás ofrece lecturas y lecciones en formas visuales, ¿verdad? Y su estudiante pues no está aprendiendo porque él es auditivo o kinestésico. Es importante que ustedes se comuniquen con los maestros y digan, ¿saben qué? Mi estudiante necesita más que este papel de hojas de leer, ¿verdad? Él necesita proyectos, él necesita que usted le dé de referencia a videos donde él pueda escuchar, ¿verdad? Los temas y las lecciones. Él necesita practicar con sus manos o crear proyectos y experimentar, porque el simple leer y mirar estas presentaciones que están dando usted en su clase no lo está ayudando. So, es importante identificar cómo es que su estudiante está aprendiendo. Porque a veces los salones, las maestras piensan o los maestros piensan que todos los estudiantes van a aprender el tema de hoy simplemente con lecturas y presentación. Y no todos los estudiantes aprenden así, ¿verdad? A unos, como les digo, tienen que mirar videos o crear proyectos o trabajar con sus manos. O también el estudiante puede estar en una clase donde están construyendo y construyendo y construyendo proyectos y creando cosas, pero el estudiante es más visual, ¿verdad? Él necesita más lecturas o más videos o más fotos visuales, presentaciones para aprender. Y el estar creando y moviéndose no le está ayudando. So, esa es la importancia del saber cuál estilo es el de su estudiante, porque así ya puede uno comunicar con sus maestros y también identificar cómo puede él estudiar mejor. Ok, entonces seguimos con la administración del tiempo y la organización. Esta es otra habilidad muy importante que entre más pronto uno se acostumbre a administrar su tiempo y saber cómo administrar su tiempo y cómo ser organizado, le va a beneficiar mucho en los estudios, en la disciplina y en la responsabilidad, ¿no? De ser un estudiante. Y esperemos también de cuando uno ya se va a la universidad, tener esa independencia de ser estudiante y manejar su tiempo va a ser muy, muy importante. Sabemos la importancia, ¿no? De lo que viene cuando uno es organizado y sabe manejar su tiempo, ¿verdad? Uno puede ser más responsable, va a saber cómo priorizar sus tareas, ¿verdad? Va a empezar a tener esa disciplina que lo va a ayudar o la va a ayudar mucho cuando siga a la universidad. Ahora, estas habilidades, claro que es importante que las aprendan y las practiquen durante la high school, porque como muchos y muchas de ustedes han compartido de que su estudiante está muy aplicado, ¿verdad? En sus clases, pero en high school, claro que esa intensidad del aprender y las tareas va a ser un poco más, ¿verdad? Porque van a haber más tareas, más trabajos, y como hablamos ayer de cómo involucrarse con actividades extracurriculares, va a tener que tener ese balance y esa disciplina, ¿verdad? So, quiero compartir hoy los errores comunes de la administración del tiempo. Espero que puedan, que si identifican alguno de esos errores con su estudiante,
espero que lo pongan a un alto, ¿no? Y que les digan a ellos que, bueno, hay una mejor manera al cómo hacer esto, ¿no? Son los errores comunes de la administración del tiempo. El primero, y es uno el que yo compartí, ¿no? Es el no tener una lista de tareas pendientes, ¿verdad? Las listas de tarea o cualquier lista de las cosas que tiene que hacer uno son importantes, ¿verdad? Es importante que el estudiante mantenga una lista. El error que yo hago, ¿verdad? Es tener varias listas, ¿verdad? Pero aquí dice que el no tener una lista, simplemente una, puede ser un error y no ayuda hacia la administración del tiempo de uno. Entonces, si su estudiante parece que se va a involucrar mucho en sus estudios y en su escuela, en sus deportes y en su comunidad, es importante que tenga una lista de las cosas que se tienen que hacer y tenerlas con prioridad a las fechas y esto, en los tiempos que se tienen que entregar, ¿verdad? Las cosas. Número 2, el error es de no saber cómo priorizar sus metas, ¿verdad? Los estudiantes van a tener que, es importante que empiecen a notar y a estar pensando en sus metas académicas y también personales. Y pueden ser metas de un mes, ¿verdad? En un mes quiero subir mis puntos de matemáticas de 20 a 30, ¿verdad? Puntos. O pueden ser metas largas. Para el otro año quiero recibir un promedio de calificaciones de 4.0. ¿Verdad? Pero es muy importante que sepan cómo priorizar sus metas, cuál es la que tengo que trabajar hoy en día y cuál no tengo tanta urgencia para completar y terminar. El error número 3 es el manejar con varios calendarios, el manejar con varios calendarios y agendas listas, que es el error que yo hago, también es un error porque no le ayuda a uno a administrar su tiempo, ¿verdad? Si tenemos citas o trabajos que los tenemos en lista en nuestras agendas, pero cargamos con nosotros una lista y no estamos en las mismas, entonces es un error y no nos ayuda a manejar lo que se tiene que terminar y completar, ¿verdad? El 4 es el no poder manejar distracciones. Ahora, esto es algo que cuando uno quiere completar sus metas, completar sus trabajos, completar las tareas, si no puede manejar o evitar distracciones, no les va a traer éxito, ¿no? Y no les va a ayudar a uno a completar sus trabajos. Entonces, es importante que si no pueden manejar las distracciones, que planifiquen en hacer las tareas en un ambiente donde no haya distracciones, ¿verdad? Y aquí es donde viene esto del estilo de aprendizaje, ¿verdad? Si el estudiante se identifica con tal estilo y sabe que, pues como él es más visual, entonces tiene que estudiar en una biblioteca, ¿verdad? Y evitar las distracciones del ruido. O si es más kinestésico y las distracciones es de que está sentado todo el día, tiene que planear un tiempo de estudio donde incluya descanso para que pueda ir a caminar o a disfrutar de algo de moverse, ¿no? Ok, entonces el número 5 dice el error de multitarea. Multi es múltiple, ¿verdad? Y tarea, pues es tareas. El hacer las tareas así a la misma vez, dice, esto puede resultar en que tarde más en completar las tareas de lo que haría si trabajara en una sola vez. A esto me refiero a de que a veces uno quiere hacer todo en el momento, ¿verdad? Si uno necesita, no sé, el estudiante tiene tarea de matemáticas y también tiene que estudiar para su examen y también tiene que escribir un ensayo para su clase de inglés. Y si el estudiante nomás hace de la tarea de matemáticas, de los 10 problemas, dice, bueno, voy a comenzar con 5 y ya después voy a brincar a estudiar y voy a estudiar por 1 hora y ya después voy a brincar al ensayo y el ensayo lo hago por 30 minutos y ya brinco otra vez a las matemáticas. Eso es multitarear. Y también se reflexiona en nuestro día a día, ¿verdad? Puede ser que
que nosotros o nosotras queramos ir al banco y también tengamos que cocinar y tengamos que limpiar o tengamos que trabajar en casa o tengamos que hacer cualquier otro quehacer, pero si no nos enfocamos en uno, ¿verdad? Las otras cosas no las vamos a hacer bien. Entonces, ese es un error. Ahora, el número 6, no tomar descansos. Y ya hablamos de esto, ¿verdad? Es la importancia de los descansos, que descansar y recargar la energía y la mente puede venir de diferentes maneras dependiendo del estilo de aprendizaje, ¿no? De uno, pero aquí dice que puede venir a través del deporte, el ejercicio, la meditación y el sueño, ¿verdad? Porque el descanso es crucial para el mantenerse productivo o productiva. Entonces, sí, es necesario de que para poder uno mantener y manejar su tiempo, uno tiene que descansar, porque si no descansamos y nos desvelamos, al día siguiente no vamos a poder completar las tareas o los trabajos que tenemos en nuestra lista, ¿verdad? Y ya por último dice el número 7, inefectivamente programar tareas. Esto se refiere a que cuando el estudiante está haciendo su lista, ¿verdad? De las cosas que tiene que hacer, de sus tareas, de las cosas que son prioridad y las cosas que no son tan urgente. Si el estudiante no programa esa lista o esas tareas, inefectivamente no le va a ayudar. Por ejemplo, si él sabe que su tarea de matemáticas le va a tomar 2 horas en completar, él tiene que empezar con esa, ¿no? Empezar con la de 2 horas y terminar con lo más fácil. Pero si inefectivamente él deja la tarea de 2 horas para el último minuto, entonces no le va a ayudar a completarla, ¿verdad? Y a retener la información que está haciendo en su tarea y ante todo a administrar su tiempo, ¿verdad? No le ayuda a eso. Estos son los errores y esperemos que podamos identificarlos cuando veamos a nuestros estudiantes estudiar o tener escuela en línea o cuando estén manejando su tiempo con los deportes y sus pasatiempos y sus estudios, ¿verdad? Para poder decirlos, bueno, es mejor que hagas esto a tal manera. ¿Alguna pregunta o comentario sobre los errores o de administración del tiempo? Ok. Entonces, aquí es cómo administrar su propio tiempo, ¿verdad? Aquí tenemos el plan CPCL, ¿verdad? Este plan, ya aprendimos de los errores, ¿verdad? Que uno hace cuando quiere administrar su tiempo. Y ya aprendimos sobre los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Ahora les enseño este plan. Este plan es una manera fácil de recordar todas las cosas que se debe hacer y usted lo puede usar en su día a día, pero quisiéramos y le damos el consejo a que motive a su estudiante que planee sus estudios y sus cosas que hacer usando este plan, ¿no? Entonces, empezamos con la letra C, que significa catalogar, ¿verdad? Esto significa en tu libro o en el cuaderno o en la agenda donde el estudiante nota lo importante o las cosas que tiene que completar, sus trabajos, tiene que nombrar todas las cosas, ¿verdad? Que se tienen que hacer después de la escuela, ¿verdad? Y ponerlas en catálogo, como, bueno, estas son las cosas que tengo que hacer para mis estudios, ¿verdad? Estas son las cosas que tengo que hacer para mi deporte. Estas son las cosas que a mí me gustaría hacer para desarrollar mis talentos o mis pasatiempos. Y estas son las cosas que tengo que hacer para mi trabajo, por decir, ¿verdad? Tenemos que aprender a catalogar cada de nuestros quehaceres para poder identificar mucho más mejor cuál es el que tenemos que priorizar. Entonces, eso es una buena estrategia para, ¿me entiende? El estudiante ver qué es lo que se tiene que hacer
hacia qué es lo que quiero hacer y también qué es lo que tiene una urgencia que se complete y a identificar qué es lo que se puede esperar, ¿verdad? Para otro día. El segundo es la P, que es priorizar. Y esto está ahí en la palabra, ¿no? Averigua qué cosas tienes que hacer primero y qué cosas se pueden esperar. Qué cosas son urgentes y cuáles cosas no son tan urgentes que completar, ¿verdad? A veces el estudiante tendrá trabajos que se tienen que entregar al viernes, ¿verdad? Por el fin de la semana. Entonces hay que priorizar y hacer las cosas que se tienen que entregar al día siguiente. Entonces eso es cuando uno tiene que identificar qué es lo más urgente y qué es lo que no es urgente. La C de calcular es de que ya después que uno haya priorizado sus tareas y sus proyectos y sus quehaceres, es importante que calculen cuánto tiempo necesita para poder completar estos quehaceres y estas tareas, ¿verdad? Esto le ayuda al estudiante a ser realista sobre lo que completará. Y aquí les di el ejemplo de la tarea de matemáticas, ¿verdad? Si uno sabe que las matemáticas le toma 2 horas, entonces hay que calcular y saber cuánto tiempo y priorizarlo a que hay que hacerlo primero, ¿no? Porque es lo que me va a tomar más tiempo. Y eso le va a ayudar a uno a administrar su tiempo. Y como los estudiantes siempre llegan después de escuela, tienen unas pocas horas, ¿verdad? Para trabajar y hacer sus proyectos. Si practican el priorizar y el calcular cuánto tiempo se le da a cada quehacer, va a tener más éxito en poder de completar todo lo que se tiene que hacer después de escuela y todavía descansar, ¿verdad? Adecuadamente. Y por último, dice, los eventos cronometrados van primero. Esto se refiere a que los eventos o las tareas que se tienen que entregar a tal hora, a tal tiempo, que tienen fecha de completar, normalmente son como los proyectos, ¿verdad? Y yo creo que ya que los estudiantes se están moviendo debido al coronavirus, ¿verdad? Están moviendo a clases en línea, ellos tienen que acostumbrarse, ¿no? Que algunos de estos trabajos y estas tareas tienen un compromiso de tiempo, ¿verdad? Aquí dice, el distinguir cuáles están vinculados a un compromiso del tiempo. Si el estudiante sabe identificar cuál trabajo, cuál tarea tiene que entregarla en un compromiso de tiempo, entonces va a saber que esa es una de las prioridades que tiene que completar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes un juego de baloncesto a las 6, sabes que todo lo demás debería hacerse antes de ir al juego, ¿verdad? O si tú sabes que tienes que entregar la tarea, la tiene que entregar uno a las 4 de la tarde por línea, entonces sabes que esa tiene que estar arriba de tu lista de prioridad. Entonces, ese es el plan CPCL, que es un plan, bueno, es un plan que le ayuda a uno a cómo manejar su tiempo y recordar qué es lo urgente y lo importante, a qué es lo que se puede esperar un poco más y cómo organizarse. Bueno, pues vamos a comenzar a continuar a hablar sobre los consejos para cómo su estudiante puede estudiar. Como por ejemplo, el estudiante tiene que notar muy bien en dónde es que va a estudiar, ¿verdad? El ambiente de estudio adecuado, que el estudiante busca un lugar donde pueda él o ella practicar el estilo de aprendizaje, ya sea en una biblioteca, ¿verdad? O en una cafetería, perdón. Por segundo, puede el estudiante crear un plan de estudio y seguirlo, así para que él se sienta quizás más organizado, más organizada. Y pero puede estudiar temas o materias difíciles primero. A lo mejor le puede resultar más fácil al estudiante estudiar comenzando con las materias que son como con más información, más cargadas con más información y luego después continuar con los temas más fáciles. Después también puede como crear propias preguntas de información
como si están estudiando y se dan cuenta que no entienden algo, a lo mejor lo pueden como ponerle una línea, ¿verdad?, debajo o simplemente preguntar como qué es para saber más información sobre él. Y también puede estudiar los trabajos o las notas, ¿verdad? Leerlas, que tenga de la materia y tareas, leérsela a alguien más o a sí mismo o en voz alta, y que estudie las preguntas que presentó el instructor durante la clase. Em, y también que utilice exámenes de prácticas en línea, como por ejemplo unas páginas que son muy recomendadas de parte de nosotros sería estos exámenes de práctica, estas páginas que son el Khan Academy, organización, y luego el testprepreview.com y también el commonlit.organización. Si gustan, pueden anotar estas páginas para que así se las No, puedan. no nos lo van a mandar en ¿cómo se llama? ¿Por email? No Sí, estoy segura. Sí, sí. Todo esto lo vamos a mandar por email, pero también nomás, pues si gusta, si ahorita tiene algo como notarlas, también le aconsejamos que haga eso, pero sí, vamos a mandar todos esos recursos vía Ok, email. ok, Ujú. ok. Pero sí, como Gracias. dice la señorita Yomara, ¿verdad? Estos son consejos para que el estudiante empiece a desarrollar estas habilidades, ¿verdad? Y él poner, bueno, a práctica o ella poner a práctica su estilo de aprendizaje, ¿verdad? Porque cada una de estas cosas van a suceder un poco diferente, ¿no? Entonces es muy importante que comenzamos con el ambiente y ya después cree un plan de estilo, ya después identifique las materias que necesiten más tiempo o compromisos de tiempo, ¿da? Hacerlas más, comenzar con esas materias y luego si tiene alguna pregunta sobre lo que está él leyendo o ella leyendo o haciendo, hacer una lista de esas preguntas y llevárselas a su clase al día siguiente. Y por último, estudiar las notas que recibe y las preguntas que recibe del instructor en la clase. Ok. ¿Lista, Miss Yomara, para la otra? Sí. Ok. Ok. Entonces ahora vamos a platicar sobre estrategias que sus estudiantes pueden usar para estudiar y que son efectivas. Como por ejemplo, una estrategia que puedo usar es recordar lo que leíste. Es un acrónimo básico que es CACCS, CACS, ¿verdad? Por ejemplo, la C significa circula y defina las palabras que no conoces. Y la A significa admite confusión. Puede ser que no entiendas lo que estás leyendo al principio, pero sí lo entenderás si sigues adelante y sigues todas las letras en CACS. Entonces, la siguiente letra es C, que es conexiones de texto a texto, conexiones de texto a ti mismo o conexiones de texto a mundo. Y luego la otra C significa que el estudiante capture la idea o la principal idea, ¿verdad? O la afirmación de lo que es que él está circulando o que necesita más ayuda en él. Y luego la S significa que subraye la información importante para que así él o ella la pueda identificar mejor y así la practique y la recuerde más él o ella. Sí, y quiero también compartir que esta estrategia, ¿no? Del CACS se usa más cuando uno está haciendo una lectura o leyendo un artículo o hasta leyendo las instrucciones, ¿no? De un proyecto o de una tarea. ¿Alguna pregunta sobre una de estas letras? Sí, o cualquier comentario que quieran agregar. Mm.
creo que un poco la que yo tuve un poco de dificultad de entender cuando leí esto fue la C de conexiones. Eh, esto Ujú. se refiere a que cuando uno esté leyendo, especialmente el estudiante, ¿da? Cuando el estudiante se encuentre leyendo una lectura o un artículo para una tarea, a un examen, es importante que trate de reflexionar en lo que está leyendo y hacer las conexiones con tal vez otra lectura, otro texto que haya leído él, para poder entender lo que está leyendo en el momento. O también hacer la conexión con sus experiencias del mismo o de ella misma, ¿no? Tal vez a veces ayuda mucho recordar lo que estamos leyendo, si es una lectura o un libro, haciendo conexiones a nuestra vida y nuestras experiencias, ¿no? Y también aquí lo último que dice en la C de conexiones es hacer las conexiones del texto al mundo. Es difícil recordar las cosas cuando hacemos esas conexiones, y si no tenemos experiencias o otra lectura que podamos hacer en una conexión con ella, podemos pensar en qué es lo que está pasando en el mundo, a nuestro alrededor, en nuestra comunidad, y cómo podemos relacionar estas dos cosas para yo entender lo que estoy leyendo o lo que estoy aprendiendo. Ah, eso fue la única que yo tuve un poco de confusión, me confundí un poco, ¿no? En entender a qué se refieren. Pero sí, todo esto es para que el estudiante sepa entender y recordar lo que está leyendo, ¿no? Son unos métodos. ¿Alguna otra pregunta o comentario que tengan? Ok, vamos a seguir. Entonces, ahora vamos a platicar sobre la importancia de que los estudiantes tomen notas, ¿verdad? O apuntes. Como por ejemplo, el 42% de la información se olvidará después de 20 minutos y 56% después de una hora, 66% después de un día y 75% después de una semana. Y esta información, que ya sea que un maestro la esté presentando o igual así como en esta manera, ¿verdad? Eh, virtualmente, 80% después de un mes. Em, entonces, solamente recordamos el 20% o de lo que escuchamos. Entonces, es por eso que nosotros recomendamos que los estudiantes, ¿verdad? Tomen apuntes y notas por estas razones. Sí, como dice la señorita Yomara, y yo me pongo a preocupar, ¿no? Porque hemos estado aquí casi ya una hora, ¿no? Una hora y media de todos estos días. Y quién sabe, ¿verdad? Tal vez aquí dice que después de una hora, más de la mitad de lo que uno escucha se olvida, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿verdad? Aparte de que nosotros, Gear Up, les vamos a dar estas presentaciones y compartir los recursos de esta serie, pero es muy importante que nuestros estudiantes, y queremos compartir con ustedes estos porcentajes, ¿no? Porque es importante que tomen tomen notas, ¿verdad? Porque después de un día, una semana, se les va a olvidar lo que escuchan en el salón. Y el siguiente les vamos a dar las estrategias al cómo tomar notas efectivas. Así es. Entonces, unas habilidades para tomar notas es escribir solo la información más importante. Y ciertas maneras de poder identificar cuál información es importante que el estudiante puede utilizar es como el maestro o la maestra escribe la información en el pizarrón, o B, el maestro o la maestra cambia su tono sobre el tema, y luego C, el maestro repite la información. Y D, tenemos que dedica más tiempo a un tema. Y por E, que usa palabras de señal.
Estas son algunas de las maneras que sus estudiantes pueden utilizar para que ellos sepan cuando ellos están tomando apuntes, ¿verdad? En la clase o ya sea en la escuela, ¿verdad? El ambiente que ellos se encuentran. Ellos pueden utilizar estas información para que ellos puedan tomar notas más efectivas y que les ayude más en sus académicos y sus tareas y todo. Sí, y esto va a venir también ahora que los estudiantes están aprendiendo a la distancia, ¿verdad? Y virtualmente, tal vez no miren, ¿verdad? No vayan a mirar al maestro escribir en el pizarrón, ¿verdad? Porque están en línea, pero es importante que compartan ustedes con sus estudiantes de que, mira, si tu maestro su tono cambia sobre un tema y pone más énfasis en un tema, es que es importante, hay que tomar nota de ese tema. O si el maestro está repitiendo y repitiendo y repitiendo un tema, una materia, es porque es de importancia y hay que tomar nota de eso. O si también dedica un poco más de tiempo, ¿verdad? A una materia que a la otra, es porque es importante. Es como identificar qué es lo que se merece tomar notas. Ok. ¿Yomara? Sí, como una de las maneras de que pueden tomar notas son como estos ejemplos aquí que se encuentran. Por ejemplo, tomar notas en Cornell, ¿verdad? Cornell, como aquí, así. Y luego otra forma de que pueden tomar notas sería usando estos y como comparar y contrastar, ¿verdad? La información. Y otra manera también sería usando este gráfico aquí abajo para que el estudiante pueda mejor clasificar la información que él está tratando de entender mejor. Uh-huh. Quiero preguntarles, ¿alguien reconoce alguno de estos formas de tomar nota en los cuadernos de sus estudiantes o en las tareas? ¿Han visto estas maneras antes en los trabajos de sus estudiantes? Yo sí las he visto. Sí, ok. ¿Alguien más ha visto estos? Yo he mirado las notas en Cornell. Ok, perfecto, perfecto. Sí, son muy populares y van a seguir usándolas en la preparatoria. ¿Alguien más? Sí, yo también. ¿Las Cornell? Ok, perfecto. Estos estilos de tomar nota es, como dice Yomara, va a ayudar al estudiante a ser más organizado y poder identificar qué es lo importante, qué es lo que ellos se tienen que enfocar, cómo pueden entender las cosas un poquito más mejor, ¿no? Y cada uno de esos se usa para tal cosa diferente, ¿no? Pero sí les queremos enseñar para que cuando sus estudiantes empiecen, si es que ustedes les recomendamos, ¿no? Que revisen sus notas, se da el trabajo, sus trabajos o las tareas, pero si pueden identificar que ellos están usando estos ejemplos o estilos de tomar nota, entonces quiere decir que su estudiante es muy, muy organizado y bueno, está tomando el aprendizaje muy bien, ¿verdad? Lo está comprendiendo.